La mañana de hoy, una noticia sacudió al mundo del entretenimiento y las redes sociales. Un accidente de helicóptero ocurrido en Brasil terminó convirtiéndose en una tragedia internacional cuando comenzaron a confirmarse los nombres de algunas de las víctimas. Entre los fallecidos se encontraban 3 personas que, aunque desarrollaron carreras muy diferentes, compartían algo en común. Habían logrado conectar con millones de personas a través de Internet y la industria del entretenimiento. Por un lado estaba Oliver Tree, el excéntrico cantante estadounidense que conquistó las plataformas digitales con su imagen inconfundible y canciones que acumularon cientos de millones de reproducciones. También se encontraba Gaspi, uno de los creadores de contenido más conocidos de Argentina, famoso por su humor irreverente y sus entrevistas callejeras. Y junto a ellos viajaba Lucas Vignal, director audiovisual que participó en numerosos proyectos creativos detrás de cámaras. Lo que parecía ser un traslado más terminó convirtiéndose en una tragedia que dejó consternados a seguidores, amigos y colegas alrededor del mundo. Esta es la historia de quienes fueron esas 3 figuras y cómo perdieron la vida en uno de los accidentes más impactantes del año. I Got Your Destroys presenta Así perdieron la vida Oliver Tree y Gaspi. Pero antes permítanme presentarles al patrocinador de este video, la tarjeta de crédito Story. La tarjeta de crédito Story es una tarjeta con un 100% de aprobación. Es decir, no importa si apenas vas empezando tu historial crediticio o si estás mal en buró, siempre te aceptan. Tiene crédito de hasta 100,000 pesos para que tú puedas comprar todo lo que necesites a meses sin intereses. Cualquier persona financieramente responsable tiene que tener una tarjeta de crédito y Story es tu mejor opción. Te voy a dejar en el comentario fijado y en la descripción de este video el link para que te registres y obtengas tu tarjeta de crédito Story antes que nadie. Ahora sí, comencemos con el video. Mucho antes de convertirse en una de las figuras más extravagantes de la música moderna, Oliver Tree Nickel nació el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California. Desde muy pequeño mostró interés por la música y las artes. Mientras otros niños soñaban con convertirse en deportistas o astronautas, Oliver pasaba gran parte de su tiempo experimentando con instrumentos y desarrollando una personalidad que destacaba por ser distinta a la de quienes lo rodeaban. Quienes lo conocieron durante su juventud lo describían como alguien creativo, inquieto y con un sentido del humor poco convencional. Esa mezcla de curiosidad artística y necesidad de llamar la atención terminaría convirtiéndose en una de las características más importantes de su carrera. Aunque todavía faltaban muchos años para que el mundo conociera a Oliver Tree, ya comenzaban a aparecer las señales de que no sería una persona común. Conforme fue creciendo, Oliver comprendió que el talento por sí solo no siempre era suficiente para sobresalir en una industria tan competitiva como la musical. Fue entonces cuando comenzó a construir cuidadosamente una identidad visual imposible de ignorar. Los enormes lentes de sol, la ropa exagerada y especialmente aquel peculiar corte de cabello inspirado en estilos pasados se transformaron rápidamente en su sello distintivo. Lo que para algunos parecía una simple broma era en realidad una estrategia brillante. Oliver entendió que Internet premia a quienes son diferentes. Mientras otros artistas intentaban proyectar una imagen sofisticada, él apostó por lo extraño, lo absurdo y lo incómodo. Poco a poco la línea entre la persona real y el personaje comenzó a difuminarse hasta el punto en que millones de personas terminaron asociando inmediatamente esa apariencia con su nombre. La apuesta funcionó. Con el lanzamiento de canciones como Alien Boy, Oliver Tree comenzó a llamar la atención de audiencias cada vez más grandes. Su estilo musical mezclaba elementos del rock alternativo, el pop y la electrónica, creando un sonido difícil de encasillar. A esto se sumaban videoclips extravagantes y un sentido del humor que encajaba perfectamente con la cultura del Internet. Años después llegaría uno de sus mayores éxitos, Life Goes On. La canción se convirtió en un fenómeno viral en TikTok y otras plataformas, acumulando cientos de millones de reproducciones alrededor del mundo.
De pronto, Oliver Tree ya no era únicamente un artista alternativo, era una figura reconocida a nivel internacional. Sus canciones sonaban en distintos países, realizaba giras y reunía a miles de seguidores que encontraban en él algo diferente a lo que ofrecía la industria musical tradicional. En los meses previos a la tragedia, Oliver continuaba trabajando activamente en nuevos proyectos musicales y manteniendo una fuerte presencia en redes sociales. Seguía realizando presentaciones, colaboraciones y desarrollando ideas para el futuro, demostrando que aún tenía mucho por ofrecer a sus seguidores. Para millones de personas, Oliver Tree representaba mucho más que un cantante. Era un artista que había logrado triunfar siendo auténtico, extraño y completamente distinto al resto. Por eso, cuando comenzaron a circular los reportes sobre el accidente, la incredulidad se apoderó de las redes sociales. Muchos pensaron que se trataba de un rumor más, de una confusión o incluso de una de las bromas que tantas veces rodearon su carrera. Sin embargo, conforme llegaron las confirmaciones, la realidad se volvió imposible de ignorar. El hombre que convirtió la rareza en una forma de arte y que construyó uno de los personajes más reconocibles de Internet había perdido la vida, dejando atrás una carrera que logró impactar a millones de personas alrededor del mundo. Antes de convertirse en uno de los creadores de contenido más reconocido de Argentina, Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como Gaspi, era simplemente un joven, una cámara y ganas de hacer algo diferente. Como muchos creadores de su generación, comenzó experimentando con distintos formatos de contenido mientras buscaba una identidad propia dentro de un Internet cada vez más competitivo. Durante sus primeros años, fue construyendo poco a poco una audiencia que conectó con su forma particular de ver el mundo. Sin grandes producciones ni presupuestos millonarios, Gaspi apostó por algo más simple, su personalidad. Esa autenticidad terminaría convirtiéndose en el integrante más importante de su éxito. Lo que realmente distinguió a Gaspi del resto fue su estilo de humor. Mientras muchos creadores seguían fórmulas establecidas, él apostó por situaciones incómodas, preguntas inesperadas y entrevistas callejeras que podían pasar de lo absurdo a lo hilarante en cuestión de segundos. Su forma de interactuar con desconocidos generaba reacciones genuinas y momentos imposibles de guionizar. Precisamente por eso sus videos comenzaron a circular cada vez más en redes sociales. La gente no sabía exactamente qué iba a pasar, pero quería verlo. Esa combinación de espontaneidad, humor y una personalidad que parecía no tener filtro, terminó conquistando a miles de espectadores, primero en Argentina y después en buena parte de Latinoamérica. Con el paso del tiempo, varios de sus videos comenzaron a acumular millones de reproducciones. Fragmentos de sus entrevistas aparecían constantemente en TikTok, Instagram, Facebook y otras plataformas, ampliando todavía más su alcance. Lo que había comenzado como un proyecto de Internet terminó convirtiéndose en una carrera profesional. A medida que crecía su popularidad, también llegaron colaboraciones con otros creadores, participaciones en distintos proyectos y una presencia cada vez más fuerte dentro del entretenimiento digital. Para muchos jóvenes argentinos, Gaspi ya no era solamente un youtuber, se había convertido en una de las figuras más representativas de una nueva generación de creadores de contenido. La noticia de su fallecimiento provocó una inmediata reacción entre sus seguidores. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, recuerdos y fragmentos de algunos de sus momentos más populares. Miles de personas compartieron videos, fotografías y anécdotas relacionadas con el creador que durante años lo habían hecho reír desde una pantalla. Más allá de los números, el impacto de su partida demostró el vínculo que había logrado construir con su audiencia. Para muchos seguidores, Gaspi era una presencia constante en su día a día, alguien cuya espontaneidad y sentido del humor formaban parte de su rutina. Por eso, cuando se confirmó la tragedia, el sentimiento predominante fue el mismo: incredulidad. La comunidad que lo acompañó durante años perdía a una de sus voces más reconocibles, dejando un vacío difícil de llenar dentro del entretenimiento digital latinoamericano.
A diferencia de Oliver Tree o Gatsby, Lucas Vignal no construyó su carrera frente a las cámaras. Su trabajo se desarrolló principalmente detrás de ellas, en un mundo donde la creatividad, la técnica y la visión artística son fundamentales para convertir una idea en una imagen capaz de conectar con millones de personas. Desde sus inicios profesionales mostró interés por el lenguaje audiovisual y por todas las herramientas que permiten contar historias a través de una pantalla. Con el paso de los años fue desarrollando experiencia en distintos proyectos, perfeccionando un estilo propio y participando en producciones cada vez más ambiciosas. Aunque su nombre no siempre aparecía en los titulares, su trabajo formaba parte de contenidos vistos por audiencias masivas. A lo largo de su carrera, Lucas participó en videoclips, producciones audiovisuales y diversos proyectos relacionados con la industria del entretenimiento. Su labor consistía en transformar conceptos e ideas en imágenes capaces de transmitir emociones, construir identidades visuales y fortalecer la conexión entre artistas y público. Como ocurre con muchos profesionales del sector audiovisual, gran parte de su trabajo terminaba llegando a millones de personas sin que necesariamente conocieran el nombre de quien ayudó a hacerlo posible. Sin embargo, dentro de la industria, su talento y experiencia eran ampliamente valorados. Cada proyecto en el que participaba representaba horas de planeación, creatividad y trabajo detrás de cámaras para lograr el resultado final que el público veía en sus pantallas. La historia de Lucas Vignal también sirve para recordar una realidad que muchas veces pasa desapercibida. Detrás de cada videoclip, cada programa, cada entrevista y cada producción exitosa existe un enorme equipo de personas que rara vez reciben el mismo nivel de reconocimiento que quienes aparecen frente a la cámara. Directores, productores, camarógrafos, editores y creativos contribuyen diariamente a construir las imágenes que forman parte de la cultura popular. Aunque sus rostros no siempre sean conocidos por el gran público, su trabajo resulta indispensable para que esos proyectos existan. Por eso, tras conocerse la noticia de la tragedia, numerosos colegas, artistas y profesionales del medio expresaron sus condolencias y recordaron el impacto que Lucas tuvo en sus carreras. Su fallecimiento no solo representa la pérdida de un profesional talentoso, sino también la de uno de esos creadores que ayudan a dar vida a las historias que millones de personas disfrutan todos los días sin llegar a conocer el nombre de quienes las hicieron posible. El accidente ocurrió la mañana del domingo 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro, Brasil, específicamente en la zona de Recreio dos Bandeirantes. De acuerdo con los primeros reportes, eran cerca de las 9 de la mañana cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo. En una de las aeronaves viajaban Oliver Tree, Gatsby, Lucas Vignal y otros pasajeros. En la otra iba el piloto. Lo que parecía un vuelo más terminó convirtiéndose en cuestión de segundos en una tragedia que dejaría 6 personas sin vida. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado una causa definitiva del accidente. Lo que se sabe es que ambas aeronaves chocaron en el aire y una de ellas cayó sobre una zona donde había vehículos eléctricos, provocando un fuerte incendio. Las imágenes y reportes iniciales comenzaron a circular rápidamente, mostrando una escena caótica, con humo, fuego y equipos de emergencia desplazándose al lugar. En esos primeros minutos todavía había confusión sobre quiénes viajaban en los helicópteros y cuál era la magnitud real de la tragedia. Poco después del impacto llegaron los cuerpos de emergencia y las autoridades brasileñas. Sin embargo, conforme avanzaron las labores de rescate, se confirmó el peor escenario. No hubo sobrevivientes. En total, 6 personas perdieron la vida. Entre las víctimas fueron identificados el cantante estadounidense Oliver Tree, el creador argentino Gatsby, el director audiovisual Lucas Vignal, Lucas Brito Chávez y los pilotos Alexandre Sousa y Charles Marcillac. La Fuerza Aérea Brasileña abrió una investigación para determinar qué provocó la colisión. Cuando los nombres comenzaron a confirmarse, la noticia dejó de ser solo un accidente aéreo en Brasil y se convirtió en una tragedia internacional. Medios de distintos países comenzaron a reportar la muerte de Oliver Tree, Gatsby y Lucas Vignal, mientras miles de fans llenaban las redes sociales con mensajes de incredulidad, tristeza y despedida. Para algunos era la pérdida de un artista que marcó su adolescencia, para otros la partida de un creador que los hizo reír durante años y, para muchos más, el recordatorio brutal de que incluso las vidas que parecen más intensas, exitosas y llenas de planes pueden apagarse en un instante.
La historia de Oliver Tree, Gatsby y Lucas Bignall es diferente en muchos aspectos. Uno conquistó al mundo con su música, su personalidad extravagante, otro hizo reír a millones en una cámara y un estilo imposible de imitar. El tercero dedicó su vida a crear imágenes y proyectos que ayudaron a contar historias para enormes audiencias. Sin embargo, los tres comparten ahora algo que ninguno habría imaginado al despertar aquella mañana. Todos tenían planes, todos tenían proyectos pendientes, todos tenían metas que todavía querían alcanzar. Como cualquiera de nosotros, probablemente hicieron llamadas, revisaron mensajes o hablaron sobre lo que harían la semana siguiente sin imaginar que estaban viviendo las últimas horas de sus vidas. Y quizá por eso noticias como esta generan un impacto tan profundo, porque nos recuerdan algo que normalmente preferimos ignorar: la vida puede cambiar en cuestión de segundos. Un día normal puede convertirse inesperadamente en el último capítulo de una historia. Oliver Tree seguía haciendo música, Gatsby seguía haciendo reír a millones, Lucas Bignall seguía creando historias detrás de una cámara. Ninguno imaginó que aquel vuelo sería el último. Y quizá esa sea la enseñanza más dura de todas. Muchas veces creemos que siempre habrá mañana, que tendremos tiempo para hacer esa llamada, para pedir perdón, para empezar ese proyecto o para decirle a alguien cuánto lo queremos, pero la vida no hace promesas. Por eso, mientras podamos, hay que llamar, abrazar, crear, perdonar y vivir, porque nadie sabe cuándo está escribiendo el último capítulo de su historia. Descansen en paz Oliver Tree, Gatsby y Lucas Bignall. Sus obras, sus proyectos y los recuerdos que dejaron seguirán acompañando a quienes los admiraron mucho después de que ese día quede atrás. La palabra clave para saber que llegaron al final del video va a ser descansen en paz grandes. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla, las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy IO Destroys, tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.